Hola, buenas tardes, soy Diana y bueno, vamos a hablar de creencias. Las creencias nos crean estados de ánimo transparentes y definen nuestro accionar día a día. Soy María Eugenia, estoy muy contenta de estar aquí. Las creencias son difíciles de identificar y sin embargo las traemos internamente como parte de nuestra estructura. Buenas tardes, bienvenidos, soy Miriam Cepeda. Y recordando que pensamientos y emociones son creencias. Hola amigos, mucho gusto, bienvenida Bego. Como ven, el tema es creencias, podríamos decir, vamos al segundo round de las creencias y cómo suceden, cómo se manejan, cómo se dan en las sesiones de coaching y en la vida diaria. Entonces, pues bienvenidos a este tema. Bego, bienvenida, mucho gusto, gracias que estés aquí. Para que otra vez aquí con ustedes compartiendo este espacio. ¿Nos presentas por favor a nuestras compañeras? Ok, pues hoy contamos con la presencia de tres grandes coaches, que una de ellas es Miriam Cepeda. Miriam, bienvenida. Miriam es psicóloga de la UNAM, es coach integral, ejecutiva y de equipos, y además es especialista en intervención de cambio y crisis en las organizaciones. También contamos con la presencia de Maru Farrugia. Maru, bienvenida también. Muchas gracias. Maru lleva más de 40 años en el sector público y privado, es coach ejecutivo y de equipos, y fue directora de Fonacot y además de la revista Negocios y Banco. Bienvenida, Maru. Gracias. Y también contamos con la presencia de Diana Axen. Ella es coach ejecutivo y organizacional y es socia directora de Team Power y Coaching con Visión. Bienvenida, Diana. Mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes tres en este segundo round. En este segundo round quiero hacer la aclaración y el comentario de que pertenecen a diferentes formaciones y escuelas. Escuelas prestigiadas de coaching, gente con mucha experiencia, con enfoques diferentes. ¿No? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Cómo se dan las creencias? Las creencias se dan de una manera muy interesante y automática tal vez, que esa es como la parte más importante. Hay cuestiones a nivel consciente y otras inconsciente. Las creencias están a nivel inconsciente. Te pueden empoderar, te pueden empobrecer y de alguna forma van en función hasta al país que pertenecemos, la familia, el entorno, el momento actual, y eso se engarza, da un collage que va a reflejar la manera en la que actuamos, porque tiene que ver con creencias y valores de manera muy interesante. ¿Somos un conjunto de creencias? Somos un conjunto de creencias, somos como dice Miriam, yo lo ampliaría aún más porque la cultura nos crea creencias, lo traemos, biológicamente traemos las creencias. ¿Biológicamente también? Sí, porque nuestro DNA ya viene con ciertas creencias. Okay. Entonces, desde que el ser humano inventó el lenguaje, inventó las creencias también. Que por cierto el lenguaje está de moda, ¿no? Ok. ¿Cómo se da, Maru? Entonces, somos creencias desde alguien que admira mucho, bueno, que admiro yo mucho, no veo. Manuel de Carreño está lleno de creencias del siglo XVII o XVIII, ¿no? Claro. Yo me iría un poco al contrario, yendo un poco más concreta, para que nos quede un poco más claro. ¿Cómo es que alguien puede llegar a sentirse capaz de algo o incapaz de algo? Muy probablemente haya por detrás una creencia, y esta creencia se ha originado porque desde pequeñito o alguien le repitió que era
capaz o incapaz, o bien porque su propia experiencia le demostró esto. Esta creencia la va a llevar toda la vida mientras no se modifique por alguna circunstancia y hará que logre lo que pretende o que no pueda hacer lo que la misma creencia le está impidiendo. Pero una creencia, ¿qué es en sí una creencia entonces? Mira, híjoles, hay muchas definiciones de creencia. Desde mi punto de vista es una parte que llega a incorporarse en ti de tal forma que es como un concepto sobre algo relacionado contigo, relacionado con el otro, relacionado con el mundo, que te dirige la vida. Te dirige de alguna la vida. manera, sí. Oye, Miriam, y tú comentabas hace rato la parte emocional, que fue como nos diste la bienvenida a este programa. Me gustaría que nos comentaras cómo es que, o sea, si las creencias tienen una base emocional, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que las creencias tienen una base emocional? Sí, totalmente, tienen una base emocional y se da de manera interesantísima. En el coaching ontológico le dicen juicios y vamos a ver qué es, cómo voy a ir hasta, podemos decir, etiquetando, relacionándonos con las personas de una u otra manera, pero mis creencias es cómo actúo, me relaciono con el mundo de acuerdo a mis filtros y muchas veces las defiendo con una total pasión desde el corazón y voy a decir, esto es así, no importa si sea real o no, que es lo interesante del asunto, lo voy a defender porque eso es lo que yo creo, eso es lo que me va a llevar a cabo la manera en la que me voy a relacionar con las personas y con mi entorno. ¿Puedes poner un ejemplo de hoy? Sí, un ejemplo sería, creo que mi padre es fantástico, es el mejor líder, es el mejor hombre, es más, a mí me encantaría una pareja como él. Puede ser algo que yo voy a defender, que voy a creer y quién sabe si es cierto o no, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Aquí lo interesante es que lo que yo digo lo voy a repetir, lo voy a buscar, lo voy a promover, porque eso es algo que está en mi DNA, como bien había dicho Diana, y que voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de reestructuración, ¿cómo entra el coaching ahí? Mira, déjame decirte algo. Las creencias y los juicios que crean esas creencias no los podemos calificar de buenos o malos. A final de cuentas, es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora. Y es por eso es tan difícil en un momento dado cambiarlas. Muchas veces oímos a ejecutivos decir, es que he tenido el control durante tanto tiempo, mi estructura y mi control es lo que me ha ayudado al éxito que tengo ahora. Y ya Sí, no me funciona. pero ya no me funciona, o sea, me sigue funcionando, Es pero una algo me creencia está ahí haciendo ya ruido. no funcional, Es que las creencias no son útiles y son necesarias para sobrevivir. Totalmente. O sea, No podemos andar sin creencias. no, para nada, no podemos andar sin creencias, sin juicios. De malas dicen, ¿no? La idea de las creencias y los juicios es que tanto las podemos fundamentar en hechos. Claro. Entonces, en ese sentido, ahorita que yo te escucho hablar de creencias en ejecutivos, entonces, Marudina, entonces aquí podemos hablar que en las organizaciones la cultura está formada de creencias. Entonces, hay creencias organizacionales, Por más supuesto. allá de mis creencias personales y mis creencias sociales. Por supuesto, un ejemplo muy sencillito. En una empresa hay la creencia de que si llego tarde no pasa nada. Yo creo que si llego tarde no pasa nada. Yo creo que si entrego tarde este documento no pasa nada. Me van a dar otro plazo. Esa es una creencia y genera toda una cultura. Yo les pediría ejemplos de creencias de la vida cotidiana, así sencillitos. Sí, por ejemplo, hablábamos de las edades, ¿no? Vamos a ver que no funcionan igual, por ejemplo, los jóvenes a las personas de 30, 40, 50, 60 años. Entonces, hablamos de modas, de generaciones, de cómo me voy a ir movilizando en el equipo y me voy a ir relacionando con los jefes o con quien sea a través de mis creencias. Y tiene que ver hasta con la generación, tiene que ver con que si es un momento de crisis o no, y cómo se está manejando esto dentro de la empresa. La creencia de que la tecnología, si no es manejada por todos, aquí no podemos trabajar. ¿Es una creencia? Es una creencia, por supuesto, pero además hablando de... La situación es que entre más creemos que lo que estamos diciendo es un hecho, podemos caer más
en que realmente sea una creencia, un juicio. Un juicio. Las creencias tienen como finalidad corroborarse a sí mismas. Nos tenemos que ir a un corte, pero cuando hay aumentos o caídas en ventas, ¿eso es un hecho o una creencia? ¿Lo puedes comprobar? Ahorita regresamos. Reconocida por la International Coach Federation y con el aval del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Coaching Empresarial ofrece la 6ª generación de la certificación en coaching personal y organizacional. Metodología y enfoque sistémico brindan al participante la riqueza de temas como ontología del lenguaje, eneagrama, mindfulness, constelaciones familiares y organizacionales. Cupo limitado para 25 personas. Inicia 14 de mayo. Inscríbete. Centro de Coaching Empresarial. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclúa Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. The Consulting Coaching Group. Expertos en coaching organizacional con amplia experiencia internacional que ofrecen intervenciones exitosas en las organizaciones. Tus necesidades de coaching estratégico, ejecutivo, de equipos, de líder coach o mentoring las cubrimos ampliamente. Enfocados a las diferentes generaciones y diversidad que están en la convivencia generacional desde los baby boomer hasta los millennial. Nuestras experiencias se unen y ofrecen un portafolio amplio de intervenciones en coaching. Somos una alternativa confiable, seria y profesional. Nuestros clientes son nuestro mejor testimonio. Luis Fernando González, director de The Consulting Coaching Group, te invita a que nos conozcas. Bueno, continuamos con el tema de hoy que nos ocupa, que es creencias. Nuestras redes sociales aparecen en pantalla. Comunícate, escríbenos, platícanos. Estamos en el tema de ventas. Se están cayendo las ventas, el director cita a medio mundo y no es creencia. Bajaron las ventas 15% abajo de lo que dijimos. Bueno, eso es un hecho, pero a final de cuentas, no sé, puede llegar el financiero y decir, sí, se cayeron 15%, pero fuimos tan eficientes que las ventas cayeron, pero nuestra ganancia aumentó 30%. Pero eso ya es la interpretación. Depende si lo puedo fundamentar. Aquí están los datos duros. Entonces, el juicio es que mi compromiso cuando hago un juicio es que tanto lo puedo fundamentar. Y obviamente cada quien va a tener una interpretación diferente, porque si vas al de mercadotecnia te va a decir, claro, pero se cayeron las ventas 15% porque me quitaste mi presupuesto de promoción. Y entonces por eso tienes esta ganancia. Como dicen los directores generales, al final de todo el culpable soy yo. ¿No? Entonces, ¿cómo lo ves tú, Miri? Fíjate, Luis, qué importante es esto y también lo que comenta Diana. Aquí necesitamos ver el sistema y dentro del sistema hay una serie de creencias que pertenecen a la organización, lo cual es importantísimo. Cada una de las personas que pertenecen a esta organización tienen una serie de creencias y expectativas y en función a eso se van a relacionar, van a perseguir las ventas, van a estar interrelacionándose entre ellos y van a pedir determinadas cosas al jefe, ¿no? Entonces, esto viene a ser como muy importante porque en función a mis creencias me muevo, me relaciono, exijo, demando o inclusive llego a tirar la toalla, ¿no? Entonces, este tema viene a ser vital porque me voy a relacionar o a funcionar de determinada manera y voy a pedir cosas en función a mis expectativas y me voy a mover o generar un alto desempeño en función a esas expectativas y creencias. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre creencia y expectativa?
Fíjense, las expectativas y las creencias de verdad van de la mano, están relacionadas de una manera vital, porque en función a eso es que yo me voy a movilizar. Si estoy esperando crecer en un 14% y crecí un 16%, pues estoy fantástico, ¿no? Si estoy esperando crecer un 28% y llegué a un 12%, entonces ese trabajo estuvo bajísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a ir moviendo? ¿De qué manera voy a funcionar? Es mucho en función de esas expectativas que nacieron por una serie de creencias y que se van motivando en el grupo de manera muy interesante. Ustedes me dirán qué opinan, ¿no? ¿Cómo le hace un director general a una empresa para casar expectativas con creencias potenciadoras? Mira, hay que tomar en consideración que la interpretación de los hechos se hace desde la creencia. Entonces, si el director, depende de su marco de significados y de creencias, pero si está viendo que se caen las ventas, lo más probable, o por lo menos lo que yo he visto, es que, de acuerdo con sus creencias, culpa a alguien. Con todo respeto, es que yo creo que fue ventas que no me está haciendo caso, o es que yo creo que en recursos humanos no dieron la capacitación que yo ordené, y entonces en el momento en que surge esta creencia que puede ser o no correspondiente a los hechos, porque lo más probable es que hubiera habido varios motivos, como lo expresan ustedes dos, que han hecho que se caigan las ventas. No solo la baja de presupuesto en promoción o el mal manejo en mercadotecnia o que no hubo capacitación, son distintos eventos. Okay. Por eso es importante que un director tenga dos cosas. Uno, que sus subordinados, la gente que le reporte, no sea igual a él, todos. Es que es muy curioso, pero los directores generales eligen y seleccionan gentes que se parezcan a ellos, pero tener siempre a alguien que cuestione y que no se parezca y que tenga creencias en un marco diferente, le va a enriquecer enormemente. Ok, saliéndonos un poco de la... A ver, sí. Entonces aquí a mí me surge una pregunta. A ver, por lo general, los que tienen ciertas creencias van a buscar los que son afines a las creencias. Lo que tú decías, que las creencias necesitan compinches, ¿no? No se va a buscar a lo mejor y lo vemos nada más en empresas, en la política. Así te vas a buscar a tu equipo de trabajo que tenga las mismas creencias que tú. Así es, y este es un tema bien importante porque yo he visto personas, ejecutivos, que son totalmente diferentes, que están de la greña todo el día, pero se complementan de una forma maravillosa. Y ese enlace no lo rompen, porque se dan cuenta, de alguna manera, aunque no les guste, que da buenos resultados. Y tengo ejemplos, ¿eh? Claro. Por eso es tan importante el tema de la flexibilidad, Bego, porque de alguna manera el cómo voy a entrar a relacionarme con el otro y qué voy a hacer es importantísimo. Si lo flexibilizo, si entro, si me adapto, voy a obtener muchísimo mayores beneficios que cuando me quedo en un cuadro, porque esas son mis creencias y no las puedo retar. ¿Cómo es eso? La creencia, al contrario, la creencia tiende a reafirmarse. Y es más, si tú no crees igual que yo, estás en contra mía y corres el riesgo de que te corra, si sigues pensando esas cosas. Mira, entonces, yo creo que eso es un tema fundamental, porque muchos directores o muchos líderes de los equipos se preguntan, ¿cómo entonces flexibilizamos nuestras creencias? Exacto, y para eso llamas a un coach. ¿Y cuándo lo llamas? Cuando necesitas trabajar las creencias, cuando no estás llegando a los resultados, cuando la rigidez está haciendo mucho y hace falta abrir nuevas puertas, posibilidades que te permitan fluir de una manera exponencial, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Ese es uno de los puntos clave. A ver. Para eso necesitas un coach. Claro. En pantalla aparecen nuestros datos. Claro. ¿Cuándo se llama un coach, Luis? ¿Cuando tienes problemas? ¿Cuando la comunicación no fluye? ¿Cuando empieza a haber huecos? Pero creo que podríamos dar tips de darte cuenta cuando tu creencia ya no te está funcionando, ¿no? Mira, esto tiene mucho que ver con tu zona de confort. Okay. Y con esta creencia de que lo que me ha servido hasta ahorita me tiene que seguir sirviendo. Sobre todo altos ejecutivos. Y cuando no estás teniendo resultados y ya no está dando. Y ya no está dando, algo, ¿no? hay algo. ¿No? Mira, y
como bien decías, la creencia tiende a confirmarse a sí misma. Okay. Entonces, pero ya como que ya empiezas a sentir como que un gusanito, como que un alfiler que te está picando atrás, pero la creencia te va a seguir llevando a decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Ese aprender a escuchar esas informaciones que tu cuerpo te está mandando, que tu entorno te está mandando, de que ya no estás teniendo los resultados, de que ya no estás tan cómodo en tu zona de confort. ¿Cómo se flexibiliza un ejecutivo baby boomer? Bueno, primero con un coach. Eso, ok. Pero un coach, sí. hay un elemento quizá un poco extremo, pero que te ayuda mucho a cambiar creencias, que son las crisis. Correcto. Frente a una crisis, el cambio es inevitable. Lo interesante es generar estos cambios, esta flexibilización, sin haber llegado al momento de crisis. Sino, por eso comentaba hace rato que lo importante que es el feedback que nos da el medio ambiente y que generalmente no sabemos interpretar. Si nosotros fuésemos capaces de interpretar eso que está ocurriendo en mi entorno y me doy cuenta, como decía Miri, de que lo que estoy haciendo ya no me da buenos resultados, entonces tiendo sí a flexibilizarme, a mirar otras cosas, a lo mejor a mirar otras escuelas. Ahora, el aprendizaje, la capacitación, de alguna manera, te abre ventanas, leer, claro, conocer otras experiencias, saber de casos diferentes. Y esto de alguna manera te va enriqueciendo y a lo mejor sin llegar a la crisis puede generarse ese gusanito que decía Diana. Ya me queda el gusanito y pues una creencia con una duda ya no es tan poderosa. Y fíjate, Mario, que sin embargo, ahorita que preguntábamos y creo que igual va un poco al caso, tiene que ver esto como el choque de paradigmas. Precisamente las crisis son cuando el software, hablando de tecnología, es el software que ya traigo, es el que ya no está funcionando y entonces choca con el otro paradigma y viene a nivel de la historia son las grandes revoluciones. ¿Qué son las revoluciones o las crisis en una empresa? Así es. ¿Sí? Y entonces eso es o cambio o cambio. O cambias. No hay de otra. Como en esta parte que me encanta manejar en las empresas, semáforo verde, amarillo, rojo. Si es verde, seguimos bien, vamos por buen camino. Si es amarillo, cuidado, a lo mejor hay que ir revisando estas creencias. Y si es rojo, entonces, stop, ¿no? Hay que cambiar una serie de elementos, hay que revisar qué está pasando, cómo están funcionando las creencias, los juicios, el trabajo, que no estamos caminando de la manera ideal y ya necesitamos empezar a trabajar flexibilidad. Eso es un ejecutivo educado, ¿no? ¿Y qué parte de lo que hacemos en coaching es educar? No, realmente en el coaching yo no creo que eduquemos tanto como que somos generadores de posibilidades. Eso. Me encantó el concepto, ahorita hablaremos de generadores de posibilidades de que se actualicen creencias. Ahorita regresamos, amigos. Hola, ¿sabes por qué algunas empresas fracasan y otras tienen éxito? ¿Dominas el proceso administrativo? ¿Sabes fijar adecuadamente objetivos y planear estratégicamente? Obtén estas respuestas y otras más interesantes en nuestro próximo módulo de éxito corporativo. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en comunicación corporativa. Soluciones en proyectos de branding, con señalizaciones y artículos promocionales. Desde la fase de diseño hasta su realización. Dale relevancia a la imagen de tu negocio, tu producto o tu servicio. Más de 10 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes. Calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. Reconocida por la International Coach Federation y con el aval del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Coaching Empresarial ofrece la 6ª generación de la certificación en coaching personal y organizacional. Metodología y enfoque sistémico brindan al participante la riqueza de temas como ontología del lenguaje, eneagrama, mindfulness, constelaciones familiares y organizacionales.
Cupo limitado para 25 personas. Inicia 14 de mayo. Inscríbete. Centro de Coaching Empresarial. Hola, ¿qué tal? Continuamos en Creencias. Crisis en una empresa, un choque generacional, momento de crecimiento, momento de ver qué creencias no están funcionando. Así es el momento de buscar ayuda, apoyo externo, ¿no? Es el momento de generar espacios de conversaciones diferentes donde cambie nuestro observador, la forma como estamos viendo el mundo, donde estamos viendo las posibilidades y generar nuevas posibilidades. Y para eso, para romper esas creencias, para desacreditarlas, para cambiar nuestros juicios, porque no los vamos a evitar, simplemente los vamos a cambiar, ampliando nuestros marcos de referencia. Para eso nos necesitamos un coach, un consultor, alguien externo que nos permita ver lo que ahora no podemos ver. ¿Algún ejemplo, Maru, que tú nos vengas algún ejemplo que surja aquí acerca de una persona que tú tenías, un ejecutivo en el equipo de trabajo que tenías y que tenían esta creencia limitante y se dieron cuenta, y llegaste tú y los cambiaste? ¿Qué pasa? Uno. Déjame pensar uno que sea así. Sí, tuve uno muy curioso, se defendió mucho al principio, defendía mucho sus creencias, no voy a hablar de ellas. Llegó un momento en el que no quería entrar más en su pensamiento, en su ideología, en su diálogo interno, y en un momento dado le pregunté: ¿y tú dónde estás dentro de la organización? Y esta pregunta no sé qué le provocó, de verdad fue algo muy notable, muy notorio, porque se quedó pasmado y dijo: no sé, esto tengo que pensarlo. ¿Dónde estoy yo en relación con todas mis creencias que no me están dando el resultado que yo espero? Para él fue un shock muy fuerte, pero lo interesante, de verdad, a mí me sacó de onda, fue el cambio que tuvo a partir de ese momento. Y parece ser que es parte del coaching, ¿no? Claro. Confrontarlo. Ahora sí que, ¿dónde estás? ¿Y cómo te está yendo? Y confrontar tus creencias. Y hay muchos coaches o clientes que te contratan porque no saben bien cómo están, ¿no? No, de hecho, para eso Y los riesgos que tienen y los miedos que tienen, ¿no? Claro, hay una serie de emociones, como bien decías tú, hay emociones, hay creencias, hay juicios atrás de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿un juicio es igual a una creencia? ¿A un grupo de creencias? Algún grupo de creencias, sí. Entonces las creencias se analizan o se sienten. Las dos. Las dos, se analizan y se sienten, ¿no? Me encanta tu pregunta, Bego, porque de alguna manera yo no me doy cuenta que las estoy sintiendo, en función a eso estoy actuando y va saliendo una serie de respuestas del entorno, y entonces es por eso que los semáforos, que son las respuestas que vemos en las empresas, no son tan de vital importancia. Entonces sí, claro, primero las sentimos, funcionamos y respondemos en base a ello y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces de ahí surgen muchos elementos interesantes. Pero fíjate, cuando trabajas en una empresa que tiene, digamos, la práctica de conocerse o de evaluarse, votan todos los estados de ánimo. Y te los votan de muchas maneras, ¿no? Sí, se hace de una forma profesional, entiendo. Sí. Y además no muchas empresas lo hacen, eso también. ¿Cómo le entramos ya que identificamos una creencia para decir, adiós creencia que no me estás ayudando? Bueno, ya se mencionaba, primero darse cuenta. Ok. Con la ayuda del coach, a través de las preguntas que el coach le hace, te das cuenta que, porque estamos hablando de puras creencias limitadoras, hay que recordar que hay creencias potenciadoras. Claro. Y yo he notado que ayuda mucho a bajar una creencia limitadora o a reducirla o a empezar a analizarla cuando tú traes una creencia potenciadora diferente, tal vez opuesta, porque también se dan casos que yo creo esto pero creo lo contrario. Traes esa creencia potenciadora para afianzar y bajar un poco la creencia limitante que tienes por ahí. Miriam, danos un ejemplo de creencia limitante y un ejemplo de creencia potencializadora para que nuestro público sepa exactamente en dónde estamos ubicados cuando hablamos del tema.
Sí, fíjate, esto que dice Maru es importantísimo, ¿no? Si el jefe dice, mi equipo es fantástico, está empoderado, nosotros siempre llegamos a los resultados, eso es una creencia que potencia. Si dicen, no hombre, son nefastos, no sirven para nada, yo los tengo que estar arriando, pues entonces estamos hablando de una creencia limitante que va a determinar al equipo de manera importante. Y nada más déjame agregar algo. Tenemos que hacer una diferencia entre juicios y afirmaciones. Y normalmente desde la ontología. Entonces, cuando nosotros hablamos de juicios, estamos hablando de lo que nosotros creemos. Y cuando le dices a un ejecutivo, a un cliente y demás, fundamenta tu juicio en afirmaciones, normalmente lo que va a hacer es lanzar más juicios. Claro. Cuando le dices, a ver, demuéstrame que realmente tu equipo no funciona. Bueno, es que cuando les pido esto y esto y esto, no me lo traen como yo quiero. Y como lo pediste. Claro. Le diste o sea, entonces empiezas a trabajar con ellos desde este punto de vista de decir, fundamenta tus juicios en hechos. Entonces, y ahí es donde se desarman. Entonces hablamos de un cambio generativo, claro, que es mucho más que un cambio correctivo. Creo que esto es importante en la parte del coaching, porque muchas veces se puede considerar el coaching que nada más es correctivo, nada más es conductas. Pero cuando entonces, como ustedes lo hablan muy bien, es cuando hablamos de creencias, entonces ya estoy haciendo un cambio generativo. Esa es la parte fundamental, ¿no? Porque realmente al trabajar con los directores y gerentes, lo que se hace es generar ciertos cambios, ciertas perspectivas desde muchas visiones para ir construyendo de una manera diferente y que sean enriquecidos para trabajar con sus equipos. Y ese es el punto central, ¿no? Sí, porque ya es más maduro, ¿no? O sea, dentro de todo esto, ¿cómo me muevo? No estamos siendo muy técnicos tal vez, pero no importa. Además, se iluminan puntos ciegos. Se iluminan que no he visto. Claro. Aquellos aspectos que he negado, que no he querido ver, pero que en un momento dado, cuando me muevo, de alguna forma ya se iluminaron. Y ya tengo una panorámica mucho más amplia. Bueno, no vamos a acabar nunca. Sí, bueno. Busquemos algunas conclusiones cada quien. Tenemos un minuto para platicar. ¿Qué nos deja esta plática? ¿Qué queremos compartir? Me quedaría con esta parte de libertad, responsabilidad y acción. Tengo una total responsabilidad de decidir, me responsabilizo acerca de lo que voy decidiendo. Esto es en función, gracias al trabajo de las creencias, y entonces puedo accionar de maneras diferentes porque cambié mis creencias y obtuve mejores resultados. Yo siguiendo tu línea, porque además casi me la robaste. No, bueno, cuando uno toma responsabilidad de que las creencias no me dominan, sino las ocupo, las buenas, las limitantes y las potenciadoras y demás, en ese momento mi poder y mi oferta en el mundo crece y se multiplica exponencialmente. ¿Y yo con qué me quedo? Bueno, creo que lo que han dicho ustedes es muy interesante. Yo quisiera quedarme con algo un poco diferente. Las creencias, como tú bien dices, no me dominan, las uso. Pero también debo estar consciente, o es importante hacerme consciente, de que los demás también tienen creencias diferentes. Y que a veces esa diversidad de creencias es lo que puede enriquecer una cultura organizacional. Hay ahorita una gran cantidad de avances tecnológicos y la computación y el teléfono y esto y aquello, pero también hay cosas importantes, que es toda esta tecnología debiera ser manejada por una visión humana. Y esta visión humana se sustenta en creencias. Entonces, si yo me doy cuenta que mis creencias pueden ser limitadoras o pueden ser potenciadoras y que tengo de ambos grupos, y los demás también voy a mirar el mundo de manera diferente. Un manejo de creencias con visión humana. Luego, ¿con qué nos quedamos? Pues yo me quedo con esta parte de que desacreditar las creencias es de verdad darnos la oportunidad de nuevas posibilidades. Bueno, pues agradecerles mucho, es un taller inagotable, nos veremos en algunos próximos. Y no duden en las creencias, sí existen, nada más hay que conocerla y conocernos cómo somos nosotros ante las creencias, ¿no? Y aprenderlas a manejar y convivir con ellas de manera global y con visión humana, ¿correcto? Bueno, mucho gusto, gracias.